Enoc y Elías, ¿dónde están? Amén. Bueno, ya previamente estuvimos hablando del Señor para hacer esta enseñanza. Vamos a comenzar, ¿sí?, leyendo Génesis con la ayuda de mi esposa, la pastora Marcelo. Vamos a estar comenzando la enseñanza. Génesis 1:8. Buenas tardes, hermano. Dios bendiga. Dice, sí, Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿cómo está escrito cielo? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con mayúscula. Bueno, yo la Biblia Reina Valera está escrita con mayúscula y aparte está en plural, cielo. Bien. ¿Sí? El 14 y el 20 correspondiendo. 14 y 20 correspondiendo. Sí. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Para las temporadas, ¿no? Invierno, verano, primavera, otoño. Entonces, y el 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Entonces, lo que hace referencia estos versículos, ¿sí?, en primera instancia, ¿no?, cuando habla de la creación, el primero que hemos visto, cielo, que está escrito con mayúscula, puede referirse a todos los cielos que hay, ¿no? Se dice que hay 3 cielos. El primero es la atmósfera, ¿sí?, donde estamos nosotros, lo que vemos nosotros volar a las aves, ¿no? Como decía ahí la tercera cita que leyó mi esposa, pastora Marcelo. Entonces esto se comprende hacia el primer cielo. Ahora, 15 de Génesis 15, vamos a leer el versículo 5, 15:5, que Dios le hablaba a Abraham, ¿no? ¿Qué le dijo? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, lo que describe ahí como cielo, ¿sí?, que le dice, mira ahora los cielos, y se refería a lo que es la galaxia, lo que es el universo, la Vía Láctea, el espacio, ¿sí? Es el segundo cielo. Hay muchas referencias más, ¿no? Solamente vamos a nombrar algunas para que podamos entender bien lo que vamos a estar estudiando. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 12, 2. El apóstol Pablo, nombrando una persona, muy posiblemente a él, cuando fue apedreado prácticamente hasta la muerte, oraron los apóstoles y él dice, referente a esa situación que él vivió, dice esto: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿sí? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces, él está hablando de una persona que fue arrebatada al tercer cielo. ¿Por qué? Porque escuchó todas esas cosas que él dice, ¿no? Fue arrebatado al paraíso, donde yo pasar palabras inefables que no le he dado al hombre expresar, ¿sí? El apóstol Pablo posiblemente habla de que, bueno, pudo alcanzar el tercer cielo. No lo sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pues lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, vamos a estar leyendo. Él se refería al tercer cielo como el paraíso, donde está Dios el Padre, ¿no? Y donde está Cristo en el presente sentado a la diestra de él. Entonces, viendo todo esto, aclarado todo esto, vamos a ver, ¿sí?,
Otras citas bíblicas, vamos a leer rápidamente, Nehemías 9:6. Nehemías 9:6. Si lo tiene la pastora, lo puede leer. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bueno, entonces vemos de los cielos, dice la palabra, ¿no? Entonces vemos que hay más cielos de lo que podemos ver, ¿sí? Entonces, también otra referencia, no la vamos a leer, que es Deuteronomio 10:14, Apocalipsis 4:2, lo puedo leer, que dice que el apóstol Juan, al instante yo estaba en el Espíritu, que es posiblemente lo que le pasó a Pablo, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿no? Que se refería a nuestro Señor Jesucristo. También con el Padre, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay dos citas bíblicas, porque vamos a hablar de Enoc y Elías, que confunden a muchos, ¿no? El primer personaje es Enoc, descrito en Génesis 5, a ver si la pastora lo puede tener ahí para leer, cuando yo le diga lo va a leer, Génesis 5. Vamos a leer el 21 al 25, 21 al 25. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se le llegó Dios. Amén. Entonces dice que no, caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Acá no dice que fue llevado al cielo, dice que desapareció. Entonces, hay otra escritura también en el libro de Judas, también hay otra escritura también ahí en Hebreos 11, que habla más sobre Enoc. Nos dice que murió y que fue llevado al cielo, o sea, donde está Dios, ¿no? En el paraíso, en el trono. Nos dice que él murió, pero dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Entonces vamos a leer a otro personaje que es Elías. Vamos a ir a segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer del versículo 1 al 13, leo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 13. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo con minúscula, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces Dios no se lo llevó. Entonces Elías le empieza a dar excusa a Eliseo, lo pueden leer ustedes. Entonces vamos a ir salteando los versículos y saliendo por el tiempo. Y saliendo a Eliseo, el versículo 3, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. Le están diciendo que le iba a quitar a su Señor. Le llamaban Señor, ¿no? Porque él estaba bajo la autoridad de Elías. Y Elías le vuelve a decir. Entonces, por último, el versículo 6 dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Le estaba dando excusa. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones, los hijos de los profetas, y se pararon delante de él a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco, como el pueblo de Israel cuando era perseguido por los egipcios.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu, ¿no? Le pidió una doble porción de tu espíritu. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, como pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino a Maús. Iba con esos discípulos y después no lo vieron más, ¿sí? Y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero, en cambio, Eliseo, viéndolo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido, los rompió en dos partes. Hay que prestar atención a esta palabra que dice: nunca más le vio. Porque hay muchos que dicen, no, después vamos a seguir hablando. Ahora, bueno, vemos que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías, ¿sí? Por eso la doble unción de Elías. Entonces, veamos por qué hacemos esto nosotros. Como dice en Santiago, vayamos a ver Santiago, ¿sí? No tiene nada que ver con la salvación, este tema, ¿sí? Sino para sacar a los hermanos del error, ¿no? Porque hay mucho error dando vuelta. El versículo 20, después vamos a leer ahí mismo el 17 y el 18, porque el 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros, capítulo 5 de Santiago, versículo 19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Más que nada uno lo hace por eso, porque hay mucha confusión, muchos errores, ¿no? Mucha enseñanza torcida que uno viene arrastrando de hace años. El versículo 17 que lea la pastora Marcela. ¿Quién era Elías? Si era un ángel, si era Dios, ¿qué era Elías? Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y el 18? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces él está diciendo que Elías oró al Padre. Entonces Dios le concedió lo que le había pedido. No es que era Dios, Elías, ¿sí? Entonces, bueno, era un hombre, ¿sí? Ahora, veamos qué dice Hebreos, ahí cerquita, Hebreos 11, habla de la fe, ¿no? Es justo por la fe debe vivir. Entonces el versículo 5, vamos a leer el 5, el 13, el 39 y el 40. El 5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto, ¿no? El otro decía desapareció. Acá dice fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, tuvo fe. El caso de Moisés dice que Dios lo hizo subir al monte para que vea la tierra prometida. Luego nadie sabía dónde estaba el cuerpo de Moisés, ¿sí? Dios lo escondió. No vamos a estar, porque no es el tema de hoy, Moisés, pero dice que Satanás sabía, porque Satanás viene de rodear la tierra, él conoce. En Ezequiel 28 se lo nombra a Satanás como lucero y dice que él era más sabio que Daniel. Entonces Satanás conoce, porque es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces, vamos a leer. ¿Por qué lo digo? Porque también Dios escondió el cuerpo de Moisés. Entonces puede ser que el caso de no fuera así. Ustedes pueden dejar sus comentarios luego. Ahora, vamos a leer versículo 13. Fíjense que lo nombran a no. Acá Elías no es nombrado prácticamente. ¿Qué dice el versículo 13? Conforme, sí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la Amén. tierra. Justo este tema, ¿no? Extranjero y peregrino en esta tierra, como hablamos hoy a la mañana en el servicio del culto de hoy. Entonces,
¿Qué es lo que no recibieron lo prometido? La vida eterna, ¿te das cuenta? No tuvieron esos cuerpos glorificados, esos cuerpos nuevos, esa transformación de los cuerpos, no tuvieron lo prometido. Entonces, el 39, vamos a ver, 39 y 40, que dice, todos estos, Y todos los todos que nombra, estos, sí, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. claro, aparte de nosotros, antes que nosotros. Acá dice alguna cosa mejor para nosotros los gentiles, los que estamos hoy presentes, los que estamos leyendo esta carta, ¿no? Entonces, esto habla por sí solo la palabra, ¿no? Entonces vemos que todos estos murieron, como dice el versículo 13, todos murieron, todo lo que habla acá, y yo creo que además de todos los que no están, porque sería interminable la lista de todos los que tuvieron fe, ¿sí? Porque tendrían que nombrar también aquellos que murieron en el Coliseo Romano, hay un montón de nombres que no aparecen. Acá, por ejemplo, no aparece el nombre de Débora, porque era mujer, ¿sí? Ustedes saben que la mujer no era muy nombrada, que digamos. Aparece el otro varón, ¿no? Que estaba con Débora, Barak, pero Barak no hizo nada extraordinario, prácticamente no tuvo fe, ¿no? Sí, sí decidió seguir a Débora, pero Débora era la que tenía fe. Entonces, la palabra traspuesto puede referirse al seno de Abraham, ¿sí? Que es nombrado, vayamos a leerlo, Lucas, que también era nombrado el paraíso, o sea, cielo. Lucas, y después van a entender cuando le lea las últimas escrituras, van a entender más. Y bueno, que el Espíritu Santo, como dije ahí en el comentario, sea que le esté dando el conocimiento, la revelación. Lucas 23, vamos a leer el versículo 43. De cierto, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba en la cruz con él, ¿sí? ¿Y a qué se refería? Porque él dice que bajó a las profundidades de la tierra, ¿sí? Puede ser que se refería a ese seno de Abraham. Ahora, Lucas mismo, pero el 16, Lucas 16, ustedes conocen, vamos a leer, pero acá no nombra Lucas 16 como una parábola, no dice el título parábola, entonces no es una parábola, todos lo nombran como una parábola, lo de Rico y Lázaro. Pero, bueno, voy a tratar de leer rápido, ¿sí? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, o sea, enfermo, que ansiaba saciarse aunque sea de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, presten atención, por los ángeles al seno de Abraham. Elías habrá sido llevado por los ángeles. No habrá sido llevado por los ángeles. Dice que nosotros vamos a ser llevados por los ángeles también. Entonces, por eso en 1 Tesalonicenses dice el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿no? Con voz de arcángel, descenderá del cielo. A eso me refiero. ¿Sí? Puede ser que seamos llevados por los ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. En este caso el rico fue sepultado, ¿sí? Los malos son sepultados, los buenos son llevados por los ángeles. Y en el Hades, el rico alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, en el fuego. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, ellos no están dormidos, ¿sí? El término, lo que dice Daniel 12:2, los que duermen de polvo serán levantados, ¿no? Muchos dicen que están como inconscientes,
Pero fíjense que no es así, porque estaban conscientes y hablaban y todo y sentían. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá ni para acá, pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Pero tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les dijo, si no oyera a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Dice que se levantó de los muertos Jesucristo. Gloria a su nombre. Entonces vemos en esta historia, que no es una parábola, es una historia, ahí estaba Abraham, que Abraham es el padre de la fe. Amén. Entonces, posiblemente Elías y Enoc, y piénsenlo ustedes, posiblemente estaban en ese lugar, llamado cielo también, paraíso o seno de Abraham. Ahora vamos a ir a Efesios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4. Voy rápido por el tema del tiempo, para que no se le haga largo. Efesios, capítulo 4, del 8 al 10. Presten atención. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, habla la palabra cielos también. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Amén. Amén. Entonces la palabra, por ejemplo, de todo lo que hemos visto antes, ¿sí? Sobre Enoc y Elías, que uno fue traspuesto, otro fue llevado, la palabra escrita en el original es Beinenu, que también puede ser Bein, que están escritas en el original. En los ejemplos, cuando vemos, y puede buscar la pastora Job 24, 22, 24, puedo buscar yo también, este no tiene mucho. Job 24, del 22 al 24. Que lea de paso. Sí. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y sus abatidos, como todos los demás, serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora, oh Edu? ¿Reducirá a nada mis palabras? Está hablando de ser cortados, ser llevados. Salmo 37, del 8 al 10, lo tengo acá, dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán, ¿qué? Destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Habla también de esa palabra, Beinenu, de no existir, o sea, ser llevado, ser traspuesto, desaparecido, porque dice Enoc desapareció. Entonces, y vamos a leer otro más, Jeremías nomás, y Génesis 21, 16. Jeremías 49, vamos a leerlo por la palabra para ir más rápido. Jeremías 49, 10, dice así, que busque la pastora Génesis 21, 16. Entonces, bueno, léelo ese. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Dejará de ser, ¿sí? Esa es la palabra Beinenu o Bein, que quiere decir lo mismo desaparecer. También lo que dice el Salmo, tan usado, ¿no?
nuestros días son 70, más los robustos son 80, y después de esto volamos. Eso también, esa palabra quiere decir dejar de ser. Muchos lo toman como que desde que es el Estado de Israel, 1948, 70 años, ¿sí? Nosotros no teníamos que ir, es el año 2018, ya pasó, 7 años ya pasaron, ¿sí? Entonces, ¿qué nos restan? 2025, nos restan 3 años más para que se cumplan los 80 años, que es la fecha límite, ¿no? Para irnos en el arrebatamiento. Pero, ¿qué pasa con los 7 años, no? Que ellos dicen de tribulación, que Dios nos libra de la tribulación, pero en la palabra no dice, eso es otro tema para después, porque están confundidos. Dios nos libra de la ira venidera, pero no nos libra de la tribulación. Muchos dicen que nos vamos antes de la tribulación, y falta mucho, porque dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Y hay muchos que tergiversan la escritura, pero eso también dijo el Señor, lo dijo Pablo también. Muchos vendrán en mi nombre, ¿no? Yo soy de Cristo, y a muchos engañará. Y el Señor dijo en Mateo 24, mirá que nadie os engañe. La primera advertencia, hay muchos engañando allá, hay uno diciendo que es Elías mismo. Entonces, Génesis 21, 16, hablando de Agar, y se fue y se sentó enfrente a una distancia de tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. La palabra esta, muchacho muera, quiere decir también lo mismo, veí. Y fíjate que está relacionado todas estas palabras que son parecidas a las que están escritas ahí en Enoc y en Elías, como que, bueno, fueron traspuestos, fueron cortados, ¿no? Los malos, ¿no? Se refiere a los malos. En este caso, decía de Agar, para no ver, ¿no? Ella no quería ver que su hijo muera, ¿sí? Ismael. Entonces, Dios no quería que Enoc viera a toda esa descendencia de él morir antes del diluvio, porque el versículo que hemos leído en Hebreos 11 dice, fue traspuesto para no ver muerte. También vamos a leer, vamos a adelantarnos un poquito para ver lo que pasó en Hechos de los Apóstoles con Felipe. ¿Qué le pasó a Felipe en Hechos de los Apóstoles? Él fue también arrebatado, pero de un lugar al otro, no es que fue al cielo. Se encontraba en un lugar bautizando al eunuco, luego se encontró en Azoto, en otra punta, ¿sí? El Señor en el Espíritu. Ezequiel también fue llevado de la oreja, de un lugar al otro. Entonces, puede ser que exista la posibilidad que Elías y Enoc hayan sido puestos en otro lugar. Ustedes se van a dar cuenta por qué lo decimos. Veamos qué pasó con Elías, ¿sí? Ya vimos que dice que fue arrebatado, ¿no? Fue llevado por un carro de fuego en un torbellino. El torbellino se desarrolla en esta atmósfera, no se desarrolla en la Vía Láctea, en el universo. No te lleva un torbellino, no te lleva al espacio y mucho menos al tercer cielo, ¿sí? Un torbellino te puede llevar de un lugar a otro, ¿sí? Cuando vemos los huracanes y todo eso que agarran las casas, se las llevan. Claro, un tornado. Entonces, veamos qué pasó con Elías, porque acá en Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 21, y quiero que ustedes lean en sus casas para tener un poquito más de luz. El último libro de Primera de Reyes, los últimos libros, ¿no? El último capítulo de Primera Carta a los Reyes, porque ahí habla de Josafat. Entonces nosotros vamos a hablar del hijo de Josafat, que estuvo justo reinando en Judá, y Acab estuvo reinando en Israel, en Samaria. Entonces vamos a leer 21:12 de Crónica. Esto sucedió muchísimos años después de que Elías fue llevado en un torbellino al supuesto cielo, ¿no? Entonces vamos a leer. Y le llegó una carta del profeta Elías. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá,
sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, que además ha dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Amén. Bueno, podemos seguir hablando. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que cuando hablamos de Eliseo, dice que no le vio más a Elías. Quiere decir que acá Elías mandó una carta. Si estaba en el cielo, ¿cómo hizo para mandar una carta? ¿Sí? ¿Y por quién mandó una carta? Porque muchos dicen, no, Eliseo mandó la carta. ¿Para qué Dios va a usar a Elías teniéndolo a Eliseo, que era el sucesor? ¿Te das cuenta? Entonces, para mí es que Elías se encontró en otro lugar, porque esto sucede 20 y pico de años. Fíjense, si ustedes ven, no lo quiero leer yo por el tiempo, pero les puedo dar un poquito más de luz, a ver con el teléfono más rápido. ¿Sí? Primera de Reyes, vamos a buscar el último capítulo. 3 años pasaron sin guerra entre los asirios e Israel. Estoy leyendo Primera de Reyes 22. Y aconteció, escuchen bien, al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y dice, el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quiere venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tu caballo. Acá se está hablando del rey Acab. Entonces vemos que muere el rey Acab en esa guerra. ¿Y por qué? Porque ahí se había levantado el profeta Micaías y había un espíritu de confusión, un espíritu de error en todos los profetas. Este Micaías es encarcelado porque le dijo que no suba el rey Acab, pero él subió, fue a la guerra y murió. El que quedó vivo fue Josafat. Cuando usted lee al final de ese libro, el capítulo 22, versículo 50, salteo por el tiempo, y durmió Josafat con su padre y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En lugar suyo reinó Joram, su hijo. Este Josafat había hecho lo bueno, lo recto delante de Jehová. Ocosía, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat. El año 17 de Josafat empezó a reinar Ocosía. Y Ocosía reinó 2 años porque él se cayó, se enfermó gravemente y ahí Elías todavía estaba. Fue un tiempito antes de ser llevado, ser arrebatado Elías. Entonces dice, Ocosía, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. ¿Vio? Acá lo dice. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de sus padres y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes ven después el otro libro, cuando habla de Ocosía, en el mismo, ahí lo pueden encontrar esto en Crónicas y en Segunda de Reyes, dice que Ocosía lo manda a llamar a Elías, ¿sí? Acá en el capítulo 1, creo, también de Segunda de Reyes, capítulo 1, acá dice el versículo 2, y Ocosía cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajero y le dijo, y consultá a Baal-Zebub, dios de Crom, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibita, todavía no se había ido, entonces lo manda a decir que este rey Ocosía iba a morir. Y dice el versículo 17 del segundo libro de Reyes, capítulo 1, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar, ¿quién? Joram. Y Joram era el hijo de Josafat.
¿sí? Porque este Ocosías no tenía hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Y dice, los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, este Joram, cuando ahí explica, cuando hemos leído ahí en Segunda de Crónicas 21, este muchacho tenía 35 años, ¿no? Y cuando, bueno, terminó muriendo, ¿no? También porque hizo lo malo. Y ahí cuando Dios manda a este profeta Elías a mandarle una carta, ¿sí? Es porque ciertamente iba a morir también, ¿no? Como el caso de Ocosías. Por eso decimos nosotros, ¿cómo puede ser? Para sintetizar, ¿no? Elías fue arrebatado y 20 y pico de años después aparece una carta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo me explican ustedes? Dejen sus comentarios. Entonces, teniendo esto, tenía este Joram 32 años, perdón. Y cuando Elías fue llevado, ¿sí? Estaba su padre vivo todavía, reinando, que era Josafat. Ahora, vayamos a Hechos, así vemos lo de Felipe. Hechos, capítulo 8. No quiero dejar nada sin enseñar, ¿no? 39 al 40. Hechos 8, 39 al 40. Si puede leer la pastora Marcela. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Ve? No le vio más. No le vio más. ¿Y qué pasó del 40? Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. A Cesarea. ¿Te das cuenta? Y acá ustedes se tienen que fijar dónde estaba él, ¿no? Porque lo manda desciende de Jerusalén a Gaza. Él se encontraba en Gaza, el cual es desierto. Y de Gaza fue llevado por el Espíritu a Soto, claro. Entonces, ¿podría ser que esto le sucedió a Enoc o a Elías? Ustedes pueden orar al Señor y que el Señor le responda, ¿no? Felipe fue arrebatado o traspuesto. También vamos a leer Juan. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto, no? ¿Qué le vamos a creer más? ¿A lo que dice la palabra sobre Enoc o sobre Elías? ¿O vamos a creerle más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué dice Juan 3, 13? Y esto está en rojo, o sea que son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, nadie, y acá dice resueltamente nadie, subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sí? Amén. Entonces vemos que él está diciendo, nadie subió al cielo. Entonces, ¿cómo puede ser que Elías haya subido al cielo o Enoc haya subido al cielo? ¿Cómo puede ser haber personas que digan que ellos están vivos cuando Jesús mismo dice que Él es la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver otros pasajes que le van a arrojar más luz todavía, ¿no? Porque Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Sí? El único que subió al cielo fue Jesús. También podríamos hablar que a Dios nadie le vio, solamente el unigénito. Vayamos a Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Justo el seno del Padre. Cuando habla de Abraham, dice que Abraham es el padre de la fe y el seno de Abraham, ¿sí? Porque es el padre de la fe. Entonces, a Dios nadie le vio, solamente el unigénito. Hay muchos que dicen que han visto al Padre, pero cuando la Biblia afirma esta palabra de Jesús, no puede ser contradicha. Los que dicen haber visto al Padre se estarían refiriendo a una visión. Eso podría ser verdad, que fuera una visión, como también lo fue Mateo 17,
Leamos Mateo 17, cuando habla de la transfiguración, porque hay uno que está en Kenia que dice que se transfigura cuando nosotros hemos visto que es mentira eso. Mateo 17 del 1 al 9. Voy a leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después puede simbolizar 6.000 años, que al sexto día pueda suceder, ¿no?, lo que es el arrebatamiento, al final de esos 6 días, de esos 6 miles de años, ¿sí? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron, ya te lo está diciendo la palabra, es una aparición, Moisés y Elías. No era el que apareció Moisés y Elías, hablando con él. ¿Sí? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, ¿ves? Una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, ¿qué pasó? A nadie vieron. Casualidad, la misma palabra escrita, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digas a nadie que la visión era ¿qué? Una visión, no era un hecho real. No aparecieron Elías y Moisés, o sea, no fue real. ¿Te das cuenta? Fue una visión. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Sí? Era algo que el Señor tenía entre ellos nomás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significaba eso? La ley y los profetas, Moisés y Elías. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Sí? No hay más profetas. De aquella jerarquía no hay más profetas. Solamente de oficio no hay. ¿Sí? Solamente hay don de profecía, porque después en el Nuevo Testamento vemos al profeta Gábabo, vemos a la profetisa Ana, vemos también las hijas de Felipe, que eran profetisas, ¿sí? Pero eran dones de profecía. También hay otros que hablan que la resurrección de los muertos ya se llevó a cabo, y no es así, solo Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Lo que se refieren ellos por ahí es a las resucitaciones, ¿no? Como el caso de Lázaro, como el caso de la hija de Jairo, ¿sí? Entonces, ellos murieron después, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a leer Hebreos 9, 27 y 28, también Daniel 12, 2. Cristo ya fue glorificado encima. Vamos a leer Daniel 12. Daniel 12. Sí, búscalo. Yo le busco Daniel 12 por el tiempo, más que nada, para que no se le sea pesado. Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Acá habla de los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. ¿Sí? Pero le dice que a Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará como está aumentando. Vemos que eso todavía no ha sucedido. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y también en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Habla de la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, Hebreos 9, 27, 28. Que lo lea mi esposa, la pastora. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces tiene que morir el hombre? Una sola vez, dice. Y después de esto el juicio.
una sola vez, que haya hecho un milagro. Es lo mismo una enfermedad uno lo tiene, pero se puede curar de esa enfermedad, o no. Esto es lo mismo, la muerte el Señor lo puede levantar uno, es como cuando uno muere, ¿no? Que dice que vio una luz, le dan unos electroshocks y vuelve a la vida, pero esa persona después mueren igual. Eso es una resucitación, ¿te das cuenta? Pero la resurrección de los muertos y tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no muere, ¿sí? Un cuerpo de carne y hueso, como el Señor le dijo, ¿no? A Tomás, mira, toca, porque un espíritu no, ¿no? Un fantasma no puede estar comiendo. Entonces sabe que yo soy real. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, dice que está establecido que los hombres, vemos que Elías era un hombre, no era un hombre, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie puede, excepto Cristo, ¿sí? Por eso dice el unigénito. Cuando el apóstol Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro, desatar los sellos, ¿no? El anciano que estaba ahí le decía, no llore, porque el león de la tribu de Judá, el Señor, ha vencido, no llore. Dice que nadie, ni abajo de la tierra, ni en la tierra, ni en los cielos podía abrir el libro ese, solamente el cordero que fue inmolado. Entonces, para que ustedes después razonen, le pidan al Señor, ¿sí? Que quieren conocer la verdad, ¿no? Porque conoceréis la verdad te hará libre. Veamos qué dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿Enoc pecó o Enoc era bueno? ¿Qué dicen ustedes? Acá dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no pueden alcanzar la gloria de Dios. No pueden entrar al cielo porque sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Ahora leamos 6:23 de Romanos, que dice así, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién es vida eterna? En Cristo, Jesús, Señor nuestro. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús había resucitado cuando estuvo viviendo? No. ¿Jesús había resucitado cuando Elías estaba vivo? No. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No pueden vivir de otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre, al cielo, si no es a través de Él. A través de Él. ¿Sí? Entonces Juan 11:25, aquellos que se creen espirituales, bueno, que contiendan con la palabra, con fundamentos bíblicos. ¿Sí? No solamente por lo que escuchan en internet. 11:25-26, lo lea mi esposa, la pastora. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Entonces vemos, por ejemplo, podemos hablar de Isaías también. Isaías capítulo, creo que es el 3, el 6. Cuando Isaías dice, ay que soy hombre muerto porque mis ojos no han visto al Señor, dice, no dicen a Dios, al Padre, porque a Dios nadie le vio y al cielo nadie subió, que quede bien claro. Lo podemos leer también esa escritura. Ahora, por último, vamos a leer Primera de Corintios 15, vamos a leer del 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? Todos murieron, desde Adán todos murieron. También en Cristo todos serán, no dice todos vivirán, dice todos serán vivificados en ese día, el día del arrebatamiento, pero cada uno a su ¿qué? Debido orden. Dios tiene un orden, ¿sí? Cristo primero. Las primicias, ¿quiénes son? Aquellos que llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Que fueron los que estaban en el seno de Abraham. Y por ahí estaría Enoc y estaría Elías. Pero aún así, él se llevó las almas, porque el apóstol Pablo dice, estando aún presente o ausente, estaremos con el Señor, ¿sí? Cuando uno muere, el espíritu va a Dios, el alma
es lo que está en juego, si va al cielo o va al infierno. Y el cuerpo queda donde está, queda en la tierra, queda en el agua, queda en el incensario, ¿no? Ahí cuando los crema, vaya a saber dónde queda el cuerpo, ¿no? Porque, en fin, se vuelve ceniza, se vuelve polvo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo venga a buscarnos, como dice 1 Tesalonicenses, si quiere después lo vamos a leer para que ustedes tengan más entendimiento, ahí va a suceder esa transformación. No sucedió todavía. Claro. Estaban en Cristo. Amén. Estaban en Cristo. Vamos a leerlo igual, así terminamos. Pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, que es la resurrección, es la primicia. Cristo, ¿no? Es el primero de la resurrección es Cristo, ¿sí? Por eso él dice, yo soy la resurrección y la vida. El primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1:8, si no mal recuerdo. La primicia, luego los que son de Cristo. Acá entramos nosotros los gentiles, en su venida, el arrebatamiento. Luego el fin, ¿ves? Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 24, aún no es el fin, lo repite varias veces. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, hasta acá vamos a leer, que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo nuestro. Entonces, bueno, el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, a Jesús. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea, el postrer enemigo a vencer es la muerte. ¿Quién puede librarlo de la muerte? A uno, solamente Jesucristo, porque dice, al que esté muerto, vivirá. Amén. Así que bueno, ahí mismo, 1 Corintios 15, 51 en adelante, para que ustedes vean, ese es el día que vamos a hacer nosotros, ya sea arrebatados, ¿sí? Arrebatados o transformados, ¿sí? O sea, ya sea, vamos a leerlo bien, ¿no? Y aquí os digo un misterio. Esto era un misterio, pero igual en Isaías 26, 19 está el arrebatamiento. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, acá dice bien, los muertos, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Habla de los muertos y los vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cómo son la excepción? Enoc y Elías. Enoc y Elías no se van a vestir de incorrupción, no se van a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando suceda esto, no antes. Entonces, Enoc y Elías no pudieron sortear la muerte, ¿sí? El único que la muerte no pudo retener fue Cristo, ¿sí? Decir lo contrario es atentar contra la palabra del Señor, es decir, en contra de la verdad. Entonces dice, ya que el aguijón de la muerte, que es el pecado. Y dice que por cuanto todos pecaron, Elías pecó, Enoc pecó. También Isaías dice que no se encontró ninguno bueno. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se volvieron inútiles. ¿Sí? Lo dice la palabra, no digo yo. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo alcanzaron la victoria Enoc y Elías? Por medio de Jesucristo, no por medio de sus obras. Somos salvos por gracia, entiéndanlo, porque hay muchos que dicen que uno se puede perder. Y eso es mentira, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Primera Tesalonicenses y cerramos. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen,
Los que estaban en Tesalonicenses decían que ya había sucedido la resurrección de los muertos, cuando no era así. Y Pablo le dice, tampoco queremos, hermano o hermana, que ignoréis, que sean ignorantes, que estén en contra de la verdad, significa acerca de los que duermen, porque no hay ignorantes, ¿sí? No existe eso, ignorante. Dice que no estén en contra de la verdad, el original. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿sí? Si creemos la resurrección de los muertos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿sí? A todos los antiguos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a ellos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el que da el aviso es Dios, el que sabe el día y la hora es Dios, nadie puede decir cuándo es el día y la hora, nadie, solamente el Padre lo sabe, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a... Jesús viene y trae las almas y esos muertos resucitan y nosotros que estamos vivos somos transformados, así va a suceder. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado ¿de qué? De la tribulación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años, ¿no? Aquellos que recibieron la facultad de juzgar, ¿sí? Aquellos que les fueron fieles. O sea, lo que puede llegar a pasar si uno es rebelde, uno es desobediente y anda en pecado una vez que es una nueva creación, puede ser que pase por la ira, ¿sí? Porque dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, con tal que su alma sea salva el día de Jesucristo. Y dice que también van a ser probados, van a ser pasados por ira. Y nosotros, como dice Apocalipsis, no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces Dios nos libra de la ira venidera, sí, pero la ira, como ya dije en otro momento, es al final la ira, no es al principio, ¿sí? Así que bueno, eso pueden verlo en nuestro canal de YouTube, ¿sí? O en la página de Facebook, están nuestras enseñanzas. Nos despedimos por hoy. Bueno, gracias por vernos, por oírnos principalmente. Y bueno, espero que les haya servido esta palabra. Después ustedes sacarán sus conclusiones y darle discernimiento al Espíritu Santo, la guía, porque dice que Él nos va a guiar a la verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Les despedimos con mi esposa la pastora. Muchas bendiciones. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y si Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? Bendiciones, hermanos. Shalom.